y tenemos algunos poemas para ustedes con mucho cariño. Entonces se doy el pase a... Bueno, en mi caso no es un poema propio como lo han presentado los anteriores, sino es una oda escrita por el mismo Pablo Neruda, justo haciendo hincapié o recordando esa parte sencilla de su literatura. La obra se llama Oda al hombre sencillo. Voy a contarte en secreto quién soy yo, y así, en voz alta, me dirás quién eres. Quiero saber quién eres, cuánto ganas, en qué taller trabajas, en qué mina, en qué farmacia. Tengo una obligación terrible y es saberlo todo, día y noche, saber cómo te llamas. Ese es mi oficio. Conocer una vida no es bastante, ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar, rascar a fondo, y como en una tela las líneas ocultaron con el color la trama del tejido, yo borro los colores y busco hasta encontrar el tejido profundo. Así también encuentro la unidad de los hombres. Y más allá del pan, veo más allá del pan, me gusta el pan, lo muerdo, y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso, más allá del pan, veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre, y así todo lo pruebo, buscándote en todo. Ando, nado, navego hasta encontrarte, y entonces te pregunto, ¿quién eres? Calle y número para que tú puedas recibir mis cartas y yo te diga quién soy, cuánto gano, dónde vivo y cómo era mi padre. ¿Ves tú qué simple soy? ¿Qué simple eres? No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo, trabajo con tu vida y con la mía. Trabajo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores. Tengo en mis brazos como a tu novia tú, y entonces, cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo tu vida con la mía. El poema se llama Pacay. Recuerdo claramente tus manos desenvolviendo la niebla. Bueno, antes de empezar, hace poco me dijeron que Pacay significa escondido en la niebla. Entonces, en base a este significado, pues yo he escrito este poema también, ¿no? Pacay. Recuerdo claramente tus manos desenvolviendo la niebla, dulce y húmeda entre tus dedos. La casa siempre envuelta en la niebla del fogón de la abuela. Niebla, Pacay, niebla. Uno para ti, otro para mí, me decías. Y la niebla tenía sabor entre mis labios. Mi lengua no te trafurcaba los sabores. Nos sentábamos sobre el batán y nos gritaban todos, poco importaba. Tus manos no descansaban volviendo la niebla en fruto. No sé qué será de ti y tus manos, y si aún la niebla te envuelve los labios. Solo recuerdo que fuimos discípulos ambos de tus manos desenvolviendo el Pacay para comerlo juntos como tantas otras veces antes. Gracias. Apoyo, ¿no? Ese que tal vez pudo haberlo dado en su momento a César Vallejo. Sin embargo, Mario Benedetti considera a ambos como poetas en cierto sentido épicos. Terminan un tipo de trabajo en cierto sentido cada uno de su lado, pero terminan siendo los poetas que representan la literatura latinoamericana. Sin embargo, hay por otro lado, por ejemplo, lo que menciona Leopoldo María Panero, que es un poeta chileno, pero español, fallecido hace poco, esquizofrénico aparte de eso. Leopoldo María Panero habla de la literatura en cierto sentido latinoamericana y la influencia de la literatura latinoamericana en la literatura española. Entonces,
Aquí Pablo María Panero habla de Vicente Huidobro en primer lugar como el creacionista, ¿no? Vicente Huidobro hace en el aleteo de Madrid, hace un discurso sobre el creacionismo y posteriormente se publica en Francia una revista que se llama, en francés, ¿no?, escrito El Creacionismo, que ahí estaba participando Huidobro, y posteriormente Huidobro, la amistad en cierto sentido que se enlaza con Pablo Neruda, y ahí también Huidobro trabaja con una persona que es muy influenciativa, que ha influenciado bastante en el trabajo de ambos, ¿no? Al menos en lo que es Vallejo y Pablo Neruda, que es Juan Larrea. Juan Larrea hace un trabajo. Sin embargo, la primera parte de lo que es Pablo Neruda, que en cierto sentido son su trabajo más conocido, en cierto sentido es una influencia francesa, ¿no? Por ejemplo, él aprendió a ser profesor de francés, entonces habrá leído los libros desde la misma fuente, ¿no?, desde el mismo idioma. Posteriormente, en su primer trabajo, tanto de varios poetas latinoamericanos muy reconocidos, son modernistas, y estos trabajos modernistas han sido en cierto sentido de bastantes necesarios, y estos poetas posteriormente, como menciona Leopoldo María Panero, influenció a lo que es España, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, están las últimas generaciones, como se conoce según la teoría, la generación 27 y la generación del 98. En la generación 27, por ejemplo, ahí viene la amistad, por ejemplo, de Pablo Neruda con Federico García Lorca, y posteriormente pero ambos, e incluso todos ellos, siempre homenajeando a lo que ha sido, a lo que fue Rubén Darío, ¿no? Siempre resaltando todo el trabajo de Rubén Darío. Ya con respecto al trabajo, tal vez un poco minucioso, según como los ponentes, los expositores, los comentaristas vamos a estar viendo, vamos a ir analizando, ¿no? Vamos a ir comentando los puntos. Aquí a quienes acompañan el panel, a la Marcial Molina Richter, y agradecer, ¿no?, la oportunidad. La verdad que yo me siento contento de estar aquí porque es difícil poder hablar de poesía. La poesía me apasiona a mí desde que, desde que era un puber, ¿no?, tenía 10 años siempre. Y bueno, lo primero que yo leí, voy a citar un verso, creo que ese fue el primer poema que leí, no lo leí en 20 poemas de amor, sino así suelto. Es el poema 9, me parece que es, ¿no? Ebrio de Trementina, ¿se acuerdan de ese poema? Ebrio de Trementina y largos besos, estival, el velero de las rosas dirijo, torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido frenesí marino. Bueno, la poesía de Neruda es una poesía lírica, pero que asimila algunos elementos vanguardistas, básicamente del simbolismo francés, y yo hago pues un paralelo. Hay muchos elementos marinos en la poesía de Neruda. Bueno, él también vivió en una isla, ¿no? Pero también hay una clara reminiscencia a algunos poemas. Por ejemplo, hay un poeta, Paul Valéry, creo que es, que escribió un libro que se llama Le Cimetière Marino, ¿no? El cementerio marino, donde también, entonces la alusión a elementos, olaturias, qué sé yo, viene un poco de ese lado, ¿no? Eso aclarando. Pero quería hacer una aclaración, porque muchas veces se confunde el término romántico con lo que es lírico. El romántico, y cito al Lord Byron, que es un romántico tardío, ¿no? Porque los románticos originales, los verdaderos románticos son alemanes, ¿no? Hölderlin, Nerval y el propio Goethe, ¿no? Bueno, Lord Byron dice lo siguiente de los románticos, ¿no? Dice, un romántico es como un león, como un tigre o como una fiera en medio del cordero. El romántico es el que desata su pasión. Entonces no necesariamente se refiere a lo amoroso, ¿no? A veces cuando hablamos de romanticismo siempre lo ligamos al tema amoroso y no necesariamente está asociado solo al tema amoroso.
El romántico es un revolucionario del espíritu, ¿no? Y su lucha es contra el racionalismo, contra el racionalismo instrumental, sobre todo, ese que obliga al hombre a pensar de manera, lo decimos ahora, cuadriculada, ¿no? Utilitaria, depredadora, ¿no? El romántico pretende que el hombre sea libre, ¿no? Y para muchos teóricos, el romanticismo ha sido quizá la revolución más importante de los últimos 300 años de lo que se refiere al tema espiritual, al tema de pensamiento, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a la estética. Pero la estética, a pesar de lo que a veces yo veo mucho, sobre todo en el mundo académico actual, se margina mucho la importancia de la estética. Pero la estética, si ustedes recuerdan, por ejemplo, a los primeros filósofos, ¿no?, griegos, era importantísima, ¿no? Aristóteles escribió un libro sobre estética. ¿Y la estética por qué es importante? La estética es importante porque sirve un poco para ordenar nuestra vida. La estética es armonía, tiene que ver con la moral, tiene que ver con cómo ordenamos nuestra vida. Camino de la mano de mi tristeza, besando a la muerte. Tropiezo con tus palabras quebradas. Lunes, regocijante espera. Martes, cálido y una frígida esperanza. Ascua de miércoles, que para jueves es un agonizante cadáver. Unción de pesares, un viernes dolores. Yerto cadáver acongoja un domingo. Noviembre de lluvia fresca. Noche plateada de diciembre. Enero, devorabas mis labios. Febrero de promesas desesperadas y rosas caídas. Noche plateada de diciembre. Septiembre, primavera oscureciente. Mi último grito en silencio. Debajo de un verso, abrazando el mundo. Gracias. Cosas se van y cuántas cosas vienen. A veces los sueños que nos hacen creer memorias de puro gozo. Cuando nos dicen ahí, solo nos quedamos viendo las lejanías que ni siquiera nuestros ojos alcanzan sus sombras. Y cuando la muerte nos sonríe, solo nos quedamos viendo bajo cuál sombra morir. Y cuando la muerte y nos marchamos con gregorianos que van junto a la pesada cruz, y cuando las sombras del olvido nos cubran de polvo y solo la hierba silvestre nos echen perfumes de dolor en el fragor de la libertad. Muchas gracias.